y seamos fuertes como Moisés. Porque el desierto habló a las aguas del Mar Rojo, y se apartaron, y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca. Nefi, esto no es lo mismo. ¡Un ángel os ha hablado! ¿Cómo pues podéis dudar? Hola y bienvenidos a esta exploración a fondo de las Escrituras. ¿Alguna vez hemos estado en esa situación, tratando de convencer a alguien, a la familia o a uno mismo de intentar algo difícil otra vez? Justo después de un fracaso, es el peor momento. Sí, es uno de los momentos más complicados, cuando la lógica te dice, ríndete. Y el impulso de abandonar es casi irresistible. Exacto. Y justo ahí es donde retomamos nuestra historia. En el análisis anterior, vimos a Nefi lleno de una fe, inquebrantable, listo para un tercer intento. Él estaba convencido de que si Dios lo mandaba, era imposible fracasar. Pero sus hermanos, Lamán y Lemuel, estaban en el polo opuesto. Lo habían perdido todo y casi pierden la vida. Para ellos, la misión era un desastre total. Y es en esa tensión, entre la fe de uno y la desesperación de otros, donde se pone a prueba el verdadero carácter. Hoy nos sumergimos en los versículos 2 al 4 del capítulo 4 de Primer Nefi, para analizar la estrategia que usa Nefi. Que no es solo un discurso de ánimo, Es una clase magistral sobre cómo cambiar la perspectiva frente a un problema que parece insuperable. De acuerdo, pongámonos en los zapatos de Lamán y Lemuel por un segundo. Están escondidos, golpeados, humillados, sin nada. Y llega su hermano menor y les dice, vamos de nuevo. Sinceramente, yo probablemente también estaría furiosa. Su reacción parece la más humana, ¿no? Completamente. Su miedo es tangible, es racional desde su punto de vista. Labán no es un monstruo imaginario. No, claro, es un hombre poderoso y violento. Y ya les demostró que está dispuesto a matarlos. El peligro es real. Y en ese momento, Nefi no saca un argumento nuevo. No, hace algo mucho más fundamental, y eso es lo que me fascina. No intenta razonar sobre logística o una nueva táctica. En vez de eso, les cuenta una historia muy, muy antigua. Leamos exactamente qué les dijo. Claro, aquí están los versículos 2, 3 y 4 del capítulo 4 de Primer Nefi. Dice, subamos pues y seamos fuertes como Moisés, porque el desierto habló a las aguas del Mar Rojo y se apartaron a uno y otro lado, y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca, y los ejércitos de Faraón los persiguieron y se ahogaron en las aguas del Mar Rojo. Y continúa. He aquí a vosotros os consta la certeza de esto, y también sabéis que un ángel os ha hablado. ¿Cómo pues podéis dudar? Subamos hasta allá. El Señor puede librarnos como a nuestros padres, y destruir a Labán como a los egipcios. Y el final es clave. Y cuando hube hablado estas palabras, todavía estaban irritados, y continuaron murmurando. Sin embargo, me siguieron hasta que llegamos a los muros de Jerusalén. Seamos fuertes como Moisés. Es una frase potente. Pero para entender por qué Nefi elige esa historia, tenemos que entender lo que el Éxodo significaba para la familia de Lehi. Para nada era un simple relato. Y ese es el punto clave. El Éxodo era la columna vertebral de su identidad nacional, cultural, religiosa. O sea, era mucho más que una historia. Para la gente de esa época, no era solo una de las obras de Dios. Era la obra de Dios por excelencia. El acto fundador de su nación. Claro. Se criaron en una cultura donde este evento se conmemoraba constantemente, no solo contando la historia, sino con rituales sagrados como la Pascua. Revivían esa liberación cada año. Estaba tejido en su ADN espiritual, por así decirlo. Cuando Nefi decía Moisés, no estaba evocando un personaje de un libro. Estaba activando siglos de memoria colectiva de identidad. Justo a eso iba. Era su punto de referencia para entender quién era Dios y de lo que era capaz. El Éxodo era la prueba de que el Dios de Israel tenía poder sobre la nación más poderosa del mundo. Sobre Egipto. Exacto. Si Dios pudo humillar al faraón y a todo su ejército, pues ¿qué no podría hacer?
Por eso los profetas vuelven a ese evento una y otra vez. Es el estándar de oro del poder divino. Totalmente. Y aquí es donde la estrategia de Nefi se vuelve, en mi opinión, absolutamente brillante. Es más que una historia para levantar el ánimo. Es una táctica psicológica increíble. Está haciendo una analogía directa. Dice, aquel tipo, Labán, él es Egipto. Y nosotros podemos ser Moisés. Es un reencuadre radical del problema. Y lo fascinante es la comparación de escala. Sí, eso es. Pensemos en la perspectiva de Lamán y Lemuel. Su enemigo es Labán, un hombre influyente, jefe militar, con al menos 50 siervos. Un enemigo formidable, pero a escala local, a escala humana. Correcto. Su miedo es específico. Ese hombre, Labán, nos va a matar. Y es un miedo muy real para ellos en ese momento. Claro. Y Nefi, en lugar de minimizar ese miedo, lo eclipsa por completo con una historia de una escala inmensamente mayor. Les dice en esencia, dejen de mirar a Labán por un segundo y miren esto. Exacto. Moisés no se enfrentaba a 50 guardias en un callejón, se enfrentaba a la totalidad del ejército del faraón. La superpotencia mundial de su tiempo con sus carros, su caballería. En las orillas de un mar que no se podía cruzar. De repente Labán y sus 50 hombres se ven Pequeños. casi insignificantes en comparación. Nefi está encogiendo al enemigo en la mente de sus hermanos. Lo pone junto a un enemigo infinitamente más grande que Dios ya había derrotado. Y esa es la genialidad de su argumento. No niega el peligro de Labán. No, para nada. Lo que hace es magnificar el poder de su defensor. El mensaje es, si el Dios al que servimos pudo abrir el Mar Rojo y aniquilar al ejército más temido del planeta para salvar a millones. ¿De verdad creen que no pueden cargarse de un funcionario corrupto en Jerusalén para ayudarnos a nosotros 4? Pero me pregunto si para ellos eso no sonaba un poco abstracto. El ejército del faraón era historia antigua. La espada de Labán era una amenaza real, aquí y ahora. Creo que eso revela la diferencia fundamental en su fe. Para Lamán y Lemuel, las escrituras eran quizás un registro de cosas asombrosas que Dios hizo. Eran historias del pasado. Exacto. Para Nefi, las escrituras eran un registro de lo que Dios hace. No veía el poder de Dios como algo que se había agotado. Para él, la veracidad de esas palabras de los profetas significaba que ese mismo poder estaba disponible para ellos. En ese preciso instante. El pasado no era un museo de milagros, era un manual de operaciones para el presente. ¡Qué buena forma de ponerlo! Y hay otra capa aquí que es fascinante. La referencia de Nefi a Moisés resulta ser casi profética sobre su propio rol. Les dice, seamos fuertes como Moisés. En ese momento, él está asumiendo el papel de Moisés para su familia. El líder, el maestro, el que tiene la visión cuando los demás solo ven obstáculos. Está cumpliendo, quizás sin darse cuenta, la profecía de que él sería su gobernante y maestro. Se para sobre los hombros de Moisés para exhortar a sus hermanos, y la exhortación funciona. Pero... solo hasta cierto punto. El resultado es muy revelador. Correcto. Sí, esta parte del versículo 4 es clave. Sin embargo, me siguieron hasta que llegamos a los muros de Jerusalén. Su argumento fue lo suficientemente bueno para ponerlos en movimiento, pero no para cambiarles el corazón. El texto es clarísimo. Todavía estaban irritados y continuaron murmurando. Es el clásico, sí, voy, pero que sepas que no estoy nada contento. El consentimiento a regañadientes. Los siguen físicamente, pero no espiritualmente. Su apoyo es pasivo, casi forzado. Y parece que hay un cambio. En el intento anterior fueron todos juntos. Aquí, el lenguaje sugiere que lo dejaron ir solo. Me siguieron hasta que llegamos a los muros. Es como si dijeran, está bien, Nefi, haz tu locura. Nosotros te esperamos aquí a una distancia segura. Es el mínimo apoyo posible. Y eso nos lleva a una ironía final que es profunda y bastante triste. El pueblo de Moisés fue liberado de la esclavitud en Egipto para ir a la tierra prometida. Claro. Ahora, siglos después, en la época de ley, Jerusalén, esa misma tierra prometida, se había convertido en un sentido espiritual en el Nuevo Egipto. ¡Qué perspectiva tan fuerte! Se había vuelto un lugar de iniquidad, de cautiverio espiritual del que necesitaban escapar. En una especie de segundo éxodo. Exactamente, para no ser destruidos. La tierra de la libertad se había convertido en una nueva presión. El ciclo se estaba repitiendo.
y ellos estaban al inicio de una nueva travesía. Para encontrar una nueva tierra prometida. Entiendo la estrategia de Nefi en su contexto, pero seamos honestos, la mayoría de nosotros no estamos intentando recuperar registros antiguos. No, claro. Entonces, ¿cómo funciona este principio de reencuadre hoy? ¿Cómo podemos ser como Nefi y confiar en el poder de Dios más que en el del hombre? Esa es la pregunta fundamental. Y creo que la respuesta está en las palabras de los profetas, tanto antiguos como modernos. ¿Qué nos enseñan? Pues que el Señor actuará con nosotros hoy de la misma manera que lo hizo con Moisés. El principio es el mismo. Si persistimos fielmente en hacer lo que se nos pide, a pesar de los obstáculos. A pesar de que parezcan insuperables, Él preparará un camino. A veces no será el camino que esperamos, pero siempre habrá uno. Pero a veces ese Labán que enfrentamos parece tan real, tan poderoso, y el poder de Dios puede sentirse distante, como una historia antigua. Ahí es donde la técnica de Nefi se vuelve una herramienta práctica. Él demostró que la clave es recordar. ¿Un recuerdo activo? Sí, un recuerdo activo y deliberado. Es traer al frente de nuestra mente, primero, los grandes milagros de las Escrituras. Recordar el Mar Rojo, a David y Goliat. Es calibrar nuestra perspectiva. Usar esas grandes historias para poner nuestro problema actual en la escala correcta. Exacto. Y segundo, y quizás más importante, es recordar los milagros en nuestra propia vida. Al enfrentar nuestros Labanes personales, ¿podemos hacer una pausa? Y recordar el poder que dividió nuestro mar personal en el pasado. Y luego preguntarnos, ¿no es ese mismo poder suficiente para ayudarnos ahora? La fe no niega la realidad del desafío. No, para nada. Simplemente insiste en la realidad superior del poder de Dios. Nefi no pretendía que Labán no fuera peligroso. Sabía que lo era. Pero sabía que Dios era infinitamente más poderoso. Y esa es la fe que lo impulsó a seguir adelante. Es un cambio de perspectiva total. No se trata de decir, mi problema no es grande, sino de decir, mi Dios es más grande. Es dejar de medir la montaña y empezar a hablar con aquel que puede moverla. Entonces, la lección de hoy parece clara. El recuerdo deliberado de las poderosas obras de Dios es un catalizador increíblemente potente para la fe. Nefi usó la historia del Éxodo no como una fábula, sino como una prueba contundente, una evidencia activa. Del poder en el que él confiaba para actuar en el presente. Y eso nos deja con una pregunta importante para reflexionar. Las Escrituras nos dicen que una de las responsabilidades del pueblo de Dios era recordar. No olvidar jamás. Claro. Así que la pregunta para cada uno es, ¿cuáles son los momentos de Mar Rojo en nuestra propia vida? Esas situaciones imposibles en las que, contra toda lógica, se abrió un camino. Es una pregunta muy poderosa. A veces nos enfocamos tanto en el muro que tenemos enfrente que olvidamos todas las veces que ya hemos atravesado muros antes. Quizás reflexionar sobre esos momentos, tal vez incluso escribirlos para no olvidarlos, sea la clave para fortalecer nuestra fe ante los desafíos de hoy. Y los que sin duda vendrán mañana. Es construir nuestro propio arsenal de historias del éxodo personales. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Si les gustó la conversación, los invitamos a suscribirse al canal Fe en Cada Paso, dejar sus comentarios y compartir este contenido. Así más personas pueden unirse a la plática. Nos vemos en la próxima.